Aportando Luz, episodio 108. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y en mi web javierrosano.com podréis ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tenéis disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de fotografía nocturna con focales más allá del gran angular extremo. Y antes de empezar, tengo que recordar que dentro de unos días estaré en Fotografiarte impartiendo un taller de fotografía nocturna para el que solo queda ya una plaza. Será el 17 de mayo y bueno, ya he contado antes que habrá una parte de teoría donde hablaremos del equipo, de la planificación, de la exposición en fotografía nocturna, del enfoque y también del balance de blancos, que son dos puntos que, bueno, pues nos cuestan un poquillo, ¿no?, cuando estamos empezando, y también, por supuesto, de la iluminación. Hablaremos también del trabajo en el ordenador para editar una fotografía nocturna. También veremos rastros de estrellas, panorámicas y Vía Láctea. Y por supuesto también habrá una parte práctica donde haremos prácticas de iluminación con diferentes herramientas y también en varios escenarios en un sitio muy cerquita de la Academia de Fotografiarte. Y luego además, y terminado ya el curso, y para repasar cualquier cosa que se haya quedado pendiente durante el curso, para tener siempre acceso a toda la información que hemos ido viendo, pues tendrás disponibles 3 cursos online desarrollando lo visto en el aula y también en la práctica, y son los cursos de teoría de la fotografía nocturna, iniciación al procesado e iniciación a la iluminación en fotografía nocturna. Os dejo un enlace con más info en las notas del episodio para que le echéis un vistazo y recordad, 17 de mayo y solo queda una plaza. Y también tengo que comentar que participo en un proyecto que me parece un auténtico bombazo, pero que solo estará disponible esta semana. Durante estos días y hasta la noche del 11 de mayo está en marcha el Pack Audiovisual 2025, en el que nos hemos juntado pues más de 40 fotógrafos para explicarte en profundidad ciertos aspectos de diferentes disciplinas de fotografía. Son cursos con los que aprenderás de los expertos en disciplinas como fotografía gastronómica, retrato, marketing para fotógrafos y, por supuesto, fotografía nocturna con cursos de fotografía nocturna de rastros de estrellas, cámaras astromodificadas, de light painting, auroras boreales, fotografía de tormentas o también fotografía de alta velocidad de fauna salvaje. El proyecto es muy similar al de 5 Day Deal, del que ya habréis oído hablar, y en el que, bueno, pues varios fotógrafos nos juntamos para ofrecer una formación durante un periodo muy corto de tiempo y a un precio muy reducido, porque es una formación valorada pues en casi 1.500 euros, que puedes comprar por solo 89 euros. Y, entre otros cursos, encontraréis cursos de Alberto Moreno en ISOs bajas, que se pasó ya por el podcast y que nos habla de fotografía nocturna con cámara astromodificada. Una disciplina o una modificación de la cámara, en este caso, que siempre suscita alguna duda de cómo se trabaja con ese tipo de cámaras, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí Alberto nos la aclara. Luego también curso de maquillaje digital con Rebeca Saray, que es una artista con una creatividad bestial. También hay un curso mío de fotografía nocturna de rastros de estrellas. Hay un curso de light painting con el gran Carles Domènech y que incluye además vídeos en exteriores para ver cómo hace sus fotografías, nos cuenta qué herramientas utiliza. También de fotografía gastronómica con Rubén Gabelli, fotografía de faros con David García, uno que para mí es imprescindible, que es el de auroras boreales con David Martín Castán, que es un auténtico experto en esto. Yo vi una charla suya en el congreso de Ignite y vamos, me dejó con la boca abierta porque es una disciplina que, no sé, pues yo creo que como cualquier cosa que ves de fuera parece que es muy sencilla, luego resulta que hay diferentes parámetros que no conocías, previsiones que hay que mirar antes de ir a hacer algún viaje, todo el trabajo que tiene tanto en la localización como luego también en el ordenador. Hay también otro curso de cómo fotografiar tormentas con Carlos Castro, un curso de teoría del color con Jesús Manuel García Flores, casi 2 horas de curso de fotografía de alta velocidad de fauna salvaje con Mario Cea. También
cómo hacer un vídeo viral en redes sociales con una experta en esto como es Jessica Rojas, otro curso de fotografía nocturna con Mario Rubio, fotografía de naturaleza con Senén Cadenas, es decir, un montón de cursos. Déjame que cuente los cursos que hay relacionados con fotografía nocturna porque son, al menos, si no me he dejado ninguno, 10 cursos relacionados exclusivamente con la fotografía nocturna, más luego otros que tienen pues algo de alcance transversal, como puede ser utilizar Luminar, por ejemplo, o algún otro de procesado, teoría del color. Así que, como veis, hay un montón de contenido súper interesante para fotógrafos nocturnos, fotógrafos de naturaleza, fotógrafos de retrato, y os dejo en las notas del episodio el enlace con más información y recordad que tenéis hasta el 11 de mayo a las 23:59 porque luego se cierra la web y esta oferta desaparecerá para siempre. Así que, de verdad, es una grandísima oportunidad, no la dejes pasar y aprovéchala para aprender y mejorar tus fotografías. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y es que hace poquito fue el Congreso Belchite Nocturno 2025 que, bueno, pues en esa localidad de Zaragoza, que tiene el Pueblo Viejo, que es un entorno bastante conocido para fotografía nocturna, pues había un ambiente espectacular en el Congreso. Había también ponencias de todas las disciplinas de fotografía nocturna. Había de rastros de estrellas con Jesús Manuel García Flores, una mía de fotografía nocturna con focales largas, de fauna nocturna con Mario Cea, de Luminar con Javi Sanz, de herramientas y light painting con Carles Domènech y fotografía computacional con Moisés Cugat. Luego además también había diferentes experiencias, talleres, por ejemplo de fotografía del sol con Tony Sendra, con Ramón Pérez, Jaime Marín, visitas también guiadas al pueblo viejo de Belchite con explicaciones de toda la historia. Además son visitas de 1 hora y media, son muy entretenidas, te cuentan en detalle las cosas que ocurrieron allí. Además, como es gente que vive en el pueblo, tiene ese toque personal que hace que lo sientas todavía más, de una forma más profunda y más intensa. Y bueno, pues viene muy bien no solamente para ir a ese sitio a hacer fotos, sino además para conocer todo lo que pasó allí. Y luego también hay experiencias nocturnas que hubo el viernes, que estuvieron un poquito pasadas por aguas porque fue, bueno, pues está el tiempo como está y cayó una buena tormenta. Y luego también el sábado, que es donde estuve yo, hubo 4 grupos que pasaron por diferentes sets de fotografía nocturna. Yo estaba, por ejemplo, en la Cruz de Belchite. Y bueno, pues todos esos grupos estuvieron perfectamente coordinados gracias al personal del Pueblo Viejo de Belchite, a Jesús Loga y a Ramón Ellín de Foto Rodando, que hicieron que, bueno, pues todo eso fuera muy sencillo y que, al final éramos un montón de personas y es muy complicado coordinar todo eso, pero nada, salió a la perfección, así que un 10 para ellos. Y bueno, pues en la Cruz estuvimos haciendo 2 fotografías nocturnas con ese sujeto que es impresionante y además con la, pues que no sé ni cómo calificarlo, la magnífica ayuda de 2 modelos que vinieron vestidos con ropa de la guerra civil y demás accesorios. Y que, bueno, pues una cosa es hacer una fotografía nocturna en una cruz de Belchite, que ya es una cruz impresionante, pero es que estos 2 modelos le daban el toque perfecto a las fotografías para poder contar una historia y hacer que esa fotografía transmita algo más y que no sea solamente pues una fotografía de una cruz con una iluminación. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la noche, que claro, a nosotros que nos gusta la fotografía nocturna, bueno, pues fueron de 10 de la noche a 3 de la madrugada, más o menos. Se te pasa rápido porque estás siempre activo, hablando con gente, disfrutando de las fotos. Pero para la gente que es ajena a la fotografía, bueno, pues yo creo que se hace un poco pesado porque al final son 5 horas, además con fresquete porque había un poco de viento. Así que de nuevo, mil gracias a todos por colaborar, por echarnos una mano y por supuesto también mil gracias a Sony Fotografiarte por contar conmigo. Gracias a los organizadores por un congreso tan espectacular como ese y gracias también a todos los que asististeis porque además creasteis un ambiente pues impresionante, muy muy majo y es un gustazo conocer a tanta gente nueva y coincidir de nuevo con alumnos y con amigos ya de otros talleres, otros congresos, charlar con ellos y bueno, pues al final siempre falta tiempo para continuar esas charlas y nos vemos en la siguiente edición porque de verdad, si podéis, no faltéis porque es un congreso espectacular. Y para los que no pudisteis ir a mi ponencia o para los que fuisteis, pero bueno, pues queréis refrescar esa información o tenerla un poquito ahí por si alguna vez tienes que echar mano de ella, pues quería aprovechar también este episodio para repasar esa charla. Obviamente,
aquí solamente hay audio, así que habrá partes en las que se pierda parte de la información por no tener el apoyo de imágenes detrás, pero en otras podré extender un poquito más al no estar tan limitado a esos 45 minutos que tenía ahí. Aquí, bueno, pues si hace falta explicaré un poquito más en detalle o contaré alguna historia pues un poquito más extensa. Y como decía, era una charla relacionada con un tipo de fotografía nocturna que sin darme cuenta, pues he ido practicando y cada vez incrementando mucho más de forma natural hasta que luego echando la vista atrás digo, jolín, si es que rara vez utilizo un gran angular en fotografía nocturna. De hecho, recuerdo una vez que me invitaron a fotografiarte a un directo en Twitch para hablar de fotografía nocturna con objetivos de Sony. Y bueno, pues Mario Arias, que era el que estaba haciendo el directo, me iba haciendo alguna pregunta y muchas veces yo hablaba de objetivos de focales tipo 24, 35, 50 milímetros y sin embargo, desde Fotografiarte querían orientar más la charla a grandes angulares porque es justo lo que en ese momento Sony estaba promocionando. Yo obviamente no lo sabía y creo que me metí en un pequeño lío, pero es que justo en ese momento es cuando empezaba a descubrir esas focales diferentes del gran angular y que, bueno, como iremos viendo, te aportan algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque al final en fotografía diurna es muy habitual utilizar grandes angulares para mostrar cielos impresionantes con esos atardeceres de nubes rosáceas, doradas, un primer plano muy potente y donde solemos tener unos elementos que, si hablamos de paisaje, suelen ser unas montañas, pero que están al fondo y que, bueno, pues según como de cerca o de lejos estén, tampoco tienen mucho protagonismo. Pero hay veces que, pues, nos viene bien utilizar un gran angular para acercar un poquito más esas montañas al espectador, que la relación, que el diálogo que tienen con el primer plano, ya sea un árbol, unos edificios, un castillo, lo que sea totalmente diferente y, bueno, pues tener un punto de vista también pues distinto. Y también con fotografía de luna. Yo cuando empecé a hacer fotografía de paisaje, tengo algunas fotografías de hora azul con un edificio en primer plano, por ejemplo, un refugio, un molino, y con un 14, un 16 milímetros y la luna al fondo pues se ve muy pequeñita. Pero también, de nuevo, pues utilizamos teleobjetivos tipo 200 milímetros o incluso más para hacer que esos elementos del fondo, en este caso la luna, estén más cerca del primer plano y podamos mostrar más detalle, puedan aportar algo diferente a la fotografía, tengan más protagonismo y de nuevo establezcan un diálogo también distinto con el sujeto de nuestras fotos. Y en fotografía nocturna pues ocurre lo mismo. Cuando pensamos en fotografía nocturna siempre solemos pensar con un gran angular. Pues incluimos muchísimo cielo, con un montón de estrellas, captamos gran parte de la Vía Láctea o incluso también lo pensamos como una panorámica. Pero podemos complementarlos con imágenes que tienen mucho más detalle en los elementos del cielo. Y no he hablado de utilizar telescopios porque al final eso es una disciplina diferente en la que no solamente utilizamos un equipo distinto, sino que además pues no captamos tampoco el paisaje nocturno, que para mí es una parte muy importante porque permite que el espectador se identifique con lo que está viendo, con esas imágenes, porque incluimos referencias que para el espectador pues son algo más familiares, ¿no? Y entonces siente que es algo de su entorno. Y además con este tipo de equipo que vamos a comentar, cualquiera de vosotros que estáis escuchando este episodio estáis a un paso de poder hacer estas fotos y además es probable que la mitad aproximadamente, creo que en el Congreso seguramente fue un tercio más o menos, tenían el equipo necesario para poder hacer este tipo de fotografías. Porque, por ejemplo, si pasamos de utilizar un 16 milímetros a un 50 milímetros, pues el cielo de verano, el centro galáctico, Antares, pasa a tener mucha más presencia. O también el cielo de invierno, ¿no? Que con un gran angular pues podemos mostrar un primer plano que nos lleva hacia el fondo, nos da mucha profundidad, pero en el que los elementos del cielo se pierden. Y por ejemplo, una nebulosa Orión pues es una manchita muy pequeñita roja, prácticamente no se distingue. Sí que se puede ver el bucle de Barnard, sí que vemos la constelación de Orión, pero hay determinados elementos que tienen mucha importancia, que podemos sacar mucho detalle, pero que pasan desapercibidos. Y que con un 70 milímetros, por ejemplo, pues ya podemos acercarnos y conseguir que el bucle de Barnard ocupe pues, la mitad de nuestro encuadre, que tenga mucho más protagonismo, y que nebulosas de Orión y nebulosas que están por el entorno ya tengan mucha más representación, ocupen más espacio en el encuadre, tengan más detalle y por tanto pues nos ayuden a contar una historia diferente.
o incluso con un 200 milímetros podemos conseguir ya que en una toma vertical la nebulosa Orión, nebulosa de la Cabeza de Caballo, nebulosa de la Llama ocupen prácticamente la totalidad del ángulo de visión horizontal de ese encuadre vertical. Revelamos muchísimo detalle, el color que tienen, el contraste, las luces, las sombras, tengan muchísima importancia. Y una composición como esa que estaba nombrando, en la que esas nebulosas ocupan todo el encuadre en el plano horizontal, no se puede hacer con un gran angular, porque esos elementos del cielo se van a perder en un encuadre mucho más amplio. Y como decía, pues hace varios años empecé ya a utilizar focales diferentes de esos grandes angulares extremos, esos 14, 16 o incluso 24 milímetros, y cada vez estoy más enganchado porque te das cuenta de que el cielo no es solamente el centro galáctico, no es solamente el arco de la Vía Láctea, una circumpolar, el ecuador celeste, sino que tiene detalles escondidos que puedes capturarlos con tu cámara y es algo que desde luego engancha y ya no tiene vuelta atrás. Obviamente no digo que haya que dejar de hacer un tipo de fotografías para hacer otras o que unas sean mejores que otras, pero desde luego sí que hay que saber que esa opción está ahí, que nos va a dar más juego a nivel de composición, que nos va a dar más flexibilidad o que incluso hay veces, como luego os contaré, pues que es la única opción, utilizar una focal más larga de un gran angular para llevarte a casa una fotografía decente de ese sitio. Y la idea de este episodio y de esa charla era compartir el por qué usar estas focales, qué equipo hace falta, cómo planificar este tipo de fotografías y también qué tener en cuenta tanto en la localización como en el procesado. Por ejemplo, ¿cuándo nos viene bien utilizar focales más largas de esos 16, 20, 24 milímetros? Primero, si quiero obtener más detalle del centro galáctico. Lo que con un gran angular me ocuparía el centro galáctico, pues esa anchura que es una Vía Láctea más o menos finita, si utilizo un 50 milímetros voy a conseguir que ese centro galáctico me ocupe mucho más del encuadre, podamos mostrar mucho más detalle, mucho más color, muchas más texturas que con un 16 milímetros y le va a dar un toque diferente a la fotografía. Y de nuevo, la sensación que va a tener el espectador al ver una fotografía del centro galáctico hecha con un 16 milímetros o con un 50 milímetros son totalmente diferentes. Como decía antes, ni mejor ni peor, diferentes. Luego también cuando queremos hacer una composición con pequeños objetos celestes que con un gran angular, como decía antes, pues son tan pequeñitos que es que van a pasar desapercibidos en un cielo mucho más amplio. Y hablo de constelaciones, hablo de nebulosas, de cometas, de galaxias y seguro que hay pues más cosas que me dejo en el tintero y para las que nos vendría muy bien utilizar focales más largas para resaltarlas. Y luego además también, bueno, pues nos resuelve un problema en determinadas circunstancias, que es cuando no podemos acercarnos más a nuestro sujeto. Y comenté 3 casos. Primero, si habéis estado en el Roco de los Muchachos, en la isla de La Palma, bueno, pues sabréis que a la zona de arriba del todo, donde los observatorios, no es posible acceder porque molestamos con nuestras luces a la gente que está trabajando allí. Entonces, hay que quedarse en la carretera del entorno que da acceso hasta el Roco de los Muchachos. Pero claro, esa carretera está muy lejos de las cúpulas de los observatorios y si te plantas en la carretera con un 16 milímetros, desde luego esas cúpulas van a pasar desapercibidas. ¿Qué nos queda hacer? Bueno, pues tenemos que pasar una focal más larga de forma que esas cúpulas ahora ya sí tengan más presencia y cambiar la composición de nuestra fotografía de tal forma que pues el centro galáctico, Antares o lo que estemos pensando esté más bajo en el horizonte y nos quepa dentro de ese encuadre que ahora es más reducido. O luego también pues hay veces en las que físicamente no podemos acercarnos más al sujeto o si nos acercamos la composición no es la que estábamos buscando. Por ejemplo, hay un caso que es el del Puntal de los Milagros, en el que yo quería sacar los 2 puntales del valle, que son muy esbeltos, muy verticales, con la Vía Láctea también vertical. Lo que pasa es que están en la zona de una ladera con mucha pendiente, de forma que si yo me alejo un poco para empezar a sacar los puntales, empiezo a bajar en altura, el propio terreno oculta los puntales, oculta el centro galáctico y dejo de tener en la cámara la planificación que yo había pensado. Y la única opción es cambiarse al otro lado del valle, a la ladera opuesta, y con una focal más larga para acercarnos un poquito más a los sujetos, replanificar de nuevo la fotografía,
para ahora sí hacer una fotografía en la que veamos tanto los dos puntales como la Vía Láctea vertical con el centro galáctico sin ocultar por el horizonte. Y otro caso más, que además me pasó recientemente cuando estuve en la zona del embalse de La Serena, en Badajoz. Es una zona plagada de encinas, diferentes tipos de árboles, y había un árbol que tenía una estructura muy particular. Era un árbol que yo creo que estaba muerto, no tenía ninguna hoja y además encajaba perfectamente con la Vía Láctea. Problema, es un campo que está vallado, porque dentro había ganado. Entonces, si te pones lo más cerca posible desde la valla, con un gran angular, aún así estaba tan lejos que el árbol te va a quedar muy muy pequeño en la fotografía. Y como ocurría antes con el observatorio, la única opción es cambiar una focal más larga, replanificar la foto para que en este caso el centro galáctico quedara más bajo respecto al horizonte y bueno, pues poder hacer una fotografía con ese árbol, con la Vía Láctea, en la que todo a nivel compositivo tenga sentido, tenga cierto orden, no haya ningún elemento que llame más la atención que el otro, no haya espacios vacíos y en este caso ya digo, con un gran angular no era posible y una focal más larga nos salva la vida y nos permite volver a casa con una fotografía pues como la que estábamos pensando. Y una vez visto en qué momento nos puede venir bien el utilizar una focal más larga, vamos a hablar del equipo que nos hace falta, que como decía antes, es probable que pues, muchos de los que estáis oyendo el podcast ya lo tengáis. Y no voy a hablar de todo el equipo que hace falta, porque obviamente ya tenéis bastante de ese equipo por el hecho de practicar fotografía nocturna, así que voy a hablar del equipo adicional que necesitamos. Primero vamos a empezar hablando de la cámara. Y pues cuando yo fotografiaba la luna con gran angular, hace ya un montón de años, creo que era en 2013, pues en esa fotografía la luna estaba bastante quemada. Es verdad que, bueno, pues como no tiene mucho tamaño, pues se puede llegar a perdonar, no es lo deseable, pero bueno, pues en ese momento tampoco era muy consciente y ya digo, por el tamaño que tiene su pase. Sin embargo, si pasamos a hacer una fotografía de la luna con un teleobjetivo, y estamos quemando la luna, le estamos mandando un mensaje un poco incoherente al espectador, porque por un lado le estamos diciendo que tiene mucho tamaño, por lo que tiene mucha importancia esa luna en nuestra fotografía, pero por otro lado, al quemarla, no le estamos dando motivos para que se quede a verla. No tiene textura, no tiene contraste, no tiene color. Es decir, le estamos diciendo, mira qué grande es, mírala, pero no dediques mucho tiempo porque no te estoy dando los motivos para que la veas durante mucho rato. Aquí ocurre igual. Quemar estrellas, quemar nebulosas es muy, muy sencillo. Y si estamos utilizando un teleobjetivo o una focal más larga de lo habitual, pero tienen mucho protagonismo, tenemos también que cuidar esa luz para que no esté quemada, para que podamos mostrar esa textura y ese color y que no solamente le digamos al espectador que ese elemento es muy grande, es protagonista, que lo mire, sino que además le demos motivos para que lo disfrute. Y aquí viene muy bien, y lo habréis oído ya 1000 veces en el podcast porque con esto soy muy pesado, el tema del ISO en variante. Que, bueno, pues lo recuerdo por si sois nuevos y no habéis oído ese episodio, aunque hay un episodio dedicado en exclusiva a eso. Es una técnica que tienen pues muchas cámaras en la que nos da lo mismo dentro de un rango de valores de ISO utilizar un ISO alto en la cámara, en el campo, por ejemplo 6400, que es el ISO que me pide en ese momento la fotografía y el histograma, que utilizar el ISO más bajo dentro de un rango determinado, que en mi Sony A7 IV es ISO 400, y luego en el revelado subir de forma digital esa exposición, en este caso 4 pasos, para igualarlo con la fotografía de ISO 6400. Al subir esa exposición en el revelado va a aparecer ruido, pero es el mismo ruido que tendría en esa foto hecha a ISO 6400. Y sin embargo, he hecho la foto 4 pasos más bajo, por tanto voy a mantener 4 pasos más de detalle en las luces altas y voy a poder recuperar bajando las iluminaciones y bajando los blancos. En definitiva, es como si mi cámara tuviera 4 pasos más de rango dinámico en este caso, ¿vale? Disparando a ISO 400 en vez de ISO 6400. Y 4 pasos es una barbaridad. Eso respecto a la cámara. Luego también, respecto al objetivo, bueno, pues cuento rápidamente los objetivos que utilizo yo. 16-35 GM, la versión 1, que es f2.8 de Sony. Sony 35mm 1.8,
que es un objetivo que a 1.8 tiene sus problemillas a nivel de aberraciones ópticas en las estrellas, pero que si lo cerramos a f2.2 es muy bueno, suficiente al menos para mí, para el tipo de fotografías que hago. Y es un objetivo que es muy barato, que es muy ligero y muy compacto. Luego también utilizo el Sony 50mm f1.8, que al igual que el anterior, también tiene ciertos problemas a diafragmas más abiertos de aberraciones ópticas en las estrellas, pero que si lo cerramos a 2.5, de nuevo, al menos para mí, es más que suficiente. Y es muy pequeñito, es muy ligero y vamos, prácticamente yo creo que lo llevo a todas mis salidas. El 35mm y el 50mm me acompañan siempre porque son tan pequeñitos que la mochila incluso caben en el mismo hueco y nada, no pesan casi nada. Y luego también, cuando busco esas focales un poquito más largas, utilizo un objetivo que, comparado con los otros dos, es más pesado, es también más grande. Es el Sony 70-200 de la serie G 4.0 y que, bueno, pues pesa lo suyo, pero aún así me permite hacer fotografías nocturnas muy, muy interesantes. Y como decía antes, es bastante probable, vamos, yo diría que el 100% de los que estáis escuchando el podcast tenéis ya focales que van del 28 milímetros hacia arriba, ya sea porque hacemos fotografía de paisaje diurno, hacemos retrato, hacemos fauna, hacemos macro o hacemos yo qué sé qué. Ya digo, en ese momento cuando lo pregunté en la ponencia de Belchite, me atrevería a decir que el 90-95% de personas levantó la mano. ¿Y cómo influye utilizar una focal corta o una focal más larga? Y no solamente además en fotografía nocturna, sino también en cualquier tipo de disciplina. Bueno, pues con una focal corta, un gran angular, vamos a poder captar mucho espacio de nuestra localización, vamos a tener un encuadre muy abierto. Y usando de manera inteligente ese objetivo, vamos a conseguir un primer plano muy cerquita de la cámara, del espectador, que además esté muy destacado y por tanto va a dar mucha profundidad a mi fotografía. Y además también podemos utilizar la deformación que tienen en las esquinas para transmitir una sensación al espectador de subjetividad, de que la fotografía le envuelve por los lados y de que está dentro de esa imagen. Pero la parte mala es que los elementos que están en el fondo pues van a perder importancia y, como decía al principio, van a pasar desapercibidos. Y sin embargo, con una focal larga nos vamos a centrar en una zona más pequeña de nuestra localización, el encuadre va a ser mucho más cerrado. No vamos a tener ahora un primer plano tan potente, por lo que vamos a perder profundidad y también ese punto de vista subjetivo que transmite un gran angular, pero sin embargo, pues esos elementos que con un gran angular pasaban desapercibidos, ahora van a estar, pues, entre comillas, más cerca del sujeto, del primer plano, y por tanto van a ganar protagonismo. Entonces, si yo hago una foto con un gran angular, por ejemplo, de un castillo, y en el cielo tengo, pues, una constelación, la constelación de Orión, el castillo, pues, puede ocupar, si me acerco más o me alejo, no sé, la mitad de la altura de mi fotografía. Sin embargo, esa constelación de Orión va a ocupar muy poquito, yo qué sé, una quinta parte, una sexta parte de mi encuadre. Y por tanto, como decía antes, en mi fotografía va a quedar, pues, un castillo ocupando gran parte del encuadre y ese elemento del cielo ocupando muy poquito espacio. Entre esos elementos va a haber una relación. Si es lo que estás buscando, pues perfecto. Si quieres que ese elemento del cielo ocupe más espacio, ¿qué puedes hacer? ¿Nos podemos acercar al elemento del cielo? Obviamente no. Así que la única opción es utilizar una focal más larga. Y cambio ese 16 milímetros por una focal más larga, ya sea un 50, un 85, un 135 milímetros. Al cambiar el objetivo, ahora seguramente ese elemento del primer plano, el castillo o el árbol, se me saldrá del encuadre. ¿Qué tengo que hacer? Alejarme de ese primer plano para que de nuevo pues ocupe lo que yo quería que ese objeto ocupe en mi fotografía. La mitad del encuadre, por decir algo. Y ahora ya sí, ese elemento del fondo va a ocupar mucho más espacio, esa constelación, esa nebulosa, ese cometa, va a ocupar mucho más espacio que con un gran angular y por tanto va a ganar en protagonismo. Como decía antes, ¿es mejor esto que lo otro? No. Cada fotografía, cada elemento del cielo pide una cosa o pide otra. Es lo que decía, al final nos va a dar mucha más flexibilidad y vamos a poder trabajar con elementos que con un gran angular no podemos utilizar para componer
porque se pierden en un encuadre mucho más amplio. Entonces, elegimos la focal para determinar el tamaño que va a tener en nuestra fotografía el objeto del cielo, ya sea Antares, el centro galáctico, la nebulosa Orión, un cometa, una galaxia, lo que sea. Y la distancia a nuestro sujeto para determinar el tamaño que va a tener ese sujeto en nuestra fotografía. ¿Qué problema tenemos al utilizar focales más largas de lo habitual? Bueno, pues según cómo sea la focal y debido a la rotación de la Tierra, vamos a tener un tiempo más largo o más corto para mantener estrellas puntuales, ¿vale? Y cuanto más larga sea la focal, menor va a ser el tiempo de exposición para mantener esas estrellas puntuales y que no tengan traza en nuestra fotografía. Por ejemplo, utilizando la regla NPF que podéis encontrar en Photopills, ahí metéis vuestra cámara, metéis el sensor y, por ejemplo, con una cámara full frame y con 14 milímetros nos dice que no podemos pasar de 17 segundos si queremos mantener las estrellas como puntos. Y sin embargo, si pasamos de un 14 milímetros a un 70 milímetros, ese tiempo de exposición se reduce de 17 segundos a 4 segundos, que son 2 pasos menos de luz, que es una barbaridad. Estamos en un entorno con poquita luz y encima estamos poniéndonos palos en las ruedas para captar aún menos luz. Entonces, ¿qué implica esa pérdida de 2 pasos menos de luz? Pues que tendremos que abrir más el diafragma, si podemos, porque a lo mejor ya estamos trabajando con el diafragma más abierto que podemos, o implica perder nitidez, tener más viñeteo, tener más aberraciones ópticas en las estrellas, como lo que comentaba yo antes con ese 35 o el 50 milímetros, o podemos también subir el ISO, con lo que eso implica a nivel de ruido visible. ¿Qué otra opción tenemos si no queremos tocar diafragma, no queremos tocar el ISO, pero queremos captar más luz? Pues efectivamente, seguro que ya lo has pensado, utilizar un Star Tracker. Con un Star Tracker que, bueno, pues es simplemente un dispositivo que colocamos entre el trípode y la cámara y que compensa la rotación de la Tierra, haciendo que la cámara apunte siempre a la misma zona del cielo, vamos a poder exponer durante más tiempo. ¿Y cuánto más tiempo? Bueno, pues depende del tracker, depende de cómo de bien hayamos hecho el alineamiento. No es lo mismo utilizar una aplicación móvil, el láser, el Polariscope. También depende de cuánto peso estemos añadiendo, de cuánto viento haya, de cómo de robusto sea el trípode. Depende de muchos factores. Como norma general, podemos multiplicar el tiempo de exposición que nos da la regla NPF por 20 o por 30. Y esos son 4 o 5 pasos más de luz que estamos ganando, que es una barbaridad. Entonces, tenemos ya una cámara que tenga preferiblemente ISO invariante. Objetivos de focales de 28 hacia arriba, 28, 35, 50, 85, un 135 milímetros o un 200 milímetros, o incluso más también, obviamente. Le añadimos el Star Tracker. Y una pregunta muy habitual, ¿hace falta utilizar una cámara astromodificada? Creo que lo he explicado ya en varias veces, también incluso hemos tenido ya invitados para hablarnos de cámaras astromodificadas, pero resumo rápidamente qué es una cámara astromodificada. Cuando sacamos la cámara de la tienda, delante del sensor hay una serie de filtros para permitir que nuestra cámara capte únicamente la luz del espectro visible e impidiendo que a nuestro sensor llegue la luz infrarroja y hacia el extremo y la luz ultravioleta hacia el otro extremo. ¿Qué ocurre? Que en nuestro universo hay una luz muy frecuente que es la luz de emisión de hidrógeno alfa, que es esa luz rojiza característica del bucle de Barnard, que es esa especie como de C que seguramente habréis visto ya en varias fotografías del cielo de invierno, la luz que también tienen algunas nebulosas y que tiene el problema de que tiene una longitud de onda muy próximo al espectro infrarrojo y que por desgracia el filtro que tienen las cámaras va a impedir que llegue esa luz a nuestro sensor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues llevarlo a un servicio técnico que lo que hace es modificar ese filtro cercano al infrarrojo para que ahora ya sí, pues impida que entre el infrarrojo, pero permita que entre esa luz de hidrógeno alfa, que es una luz que es tan débil que si encima ponemos filtros para impedir que llegue a nuestro sensor, bueno, pues de una luz débil y que encima únicamente captamos el, no lo sé, por decir un valor, 5 o 10%, pues hace imposible poder trabajar con el cielo de invierno. ¿Es una modificación necesaria?
si vas a hacer fotografía de verano, del centro galáctico, etcétera, etcétera. No. Hay alguna diferencia, pero vamos, desde luego no es imprescindible. Sin embargo, si vas a hacer fotografía del cielo de invierno, ahí sí, porque la luz que hay es mucho más débil y, como decía antes, ¿no? Tenemos que intentar captar la máxima luz posible y ahí sí que el hecho de tener una cámara astromodificada nos puede dar una gran diferencia. Y luego también una cosa muy importante es el trípode, porque nos gastamos miles de euros en una cámara, miles de euros en un objetivo y ponemos todo eso encima de un trípode que cuesta 70 euros, 100 euros. O sea, estamos jugándonos nuestro equipo. Un problema cualquiera de algo que no ajusta bien, una rótula que no se ha apretado bien o que, yo qué sé, no soporta el peso que tiene que soportar, puede hacer que todos esos miles de euros se caigan al suelo y el disgusto que te vas a llevar es poco por no haberte gastado, yo qué sé, 200, 300 euros, siendo que en la cámara te has gastado miles de euros. ¿Por qué creo que ocurre esto? Bueno, pues porque al fin y al cabo tenemos la sensación, y es verdad, de que nuestro trípode no va a hacer que la cámara enfoque más rápido, no va a hacer que la cámara capte más luz, y menos aún luz de emisión de hidrógeno alfa, no va a hacer que sea la foto más nítida, no va a hacer que tenga menos ruido. Es decir, no va a mejorar el RAW, y eso es verdad, pero puede hacer que ese RAW sea inservible. Porque cualquier trepidación puede hacer que todo ese esfuerzo que hemos hecho de inversión de equipo, inversión en formación, salir al campo después de haber conducido no sé cuánto rato, pasar frío, sueño, volver a casa y llevarnos un disgusto de que no nos hemos traído un archivo correcto, que tenemos trepidación porque, bueno, pues hacía una ligera brisa y se ha movido mucho el trípode, o, bueno, pues la rótula que teníamos no era para el peso de nuestro equipo. Entonces, por favor, invertid lo que haga falta porque nos estamos jugando nuestro equipo y el RAW. Y luego además aquí tenemos dos problemas añadidos. Primero, sobre el trípode vamos a colocar más peso del habitual. Vamos a añadir el Star Tracker. Vamos a añadir una segunda rótula o una cuña ecuatorial. Vamos a añadir un objetivo que probablemente pese más de lo habitual. Pero es que además, y como comentaba antes al hablar de la regla NPF, el hecho de que con una focal más larga, el tiempo de exposición para que las estrellas aparezcan como puntos se reduce. Porque la estrella, al utilizar una focal más larga, va a ocupar más espacio del encuadre y el movimiento que tiene se va a apreciar mucho más. Pues lo mismo ocurre con cualquier pequeña vibración del trípode. No es lo mismo una pequeña vibración con un gran angular que con un teleobjetivo. Y seguramente, si habéis hecho fotografía de sol o de luna con un teleobjetivo, habréis visto cómo al mover el anillo de enfoque, todo empieza a temblar, la luna o el sol se empieza a mover el encuadre y hace que sea muy difícil trabajar. Esa vibración con un gran angular no la notas, con un teleobjetivo sí. Así que la vibración que va a introducir el viento, por ejemplo, en un gran angular no es lo mismo que en un teleobjetivo. Así que necesitamos que el trípode sea muy robusto. Y aquí entra en juego un elemento que para mí es muy importante y que creo que no es muy conocido, que es una bolsa para el trípode, que es un elemento que colocamos entre las patas del trípode, no pesa nada, se coloca con un velcro y encima de esa bolsa echamos peso, ya sea piedras o cualquier otra cosa. Además, al menos la mía tiene un material que es bastante robusto, que no se rasga, que no se rompe, así que no tenemos ningún problema. Y eso nos va a permitir, pues, ese peso extra que suele añadir robustez a nuestro trípode, eliminarlo del trípode, digámoslo así, externalizarlo, y en cuanto llegamos a la localización, abrimos las patas del trípode, ponemos ese peso, por ejemplo las piedras, en la bolsa y ahora ya sí, pues hacemos que el trípode esté más asentado y que sea más robusto. Es un accesorio que ya digo, no pesa nada, no ocupa nada. Yo de hecho lo tengo siempre puesto entre las patas del segundo trípode que suelo utilizar y es bastante barato. Desde luego para lo que estamos acostumbrados, tiene un precio muy asequible que de memoria, creo que andará sobre los 30-40 euros. Luego también podemos añadir más elementos, como por ejemplo pues, los filtros que utilizamos o utilizaríamos para fotografía nocturna con grandes angulares. Tipo anticontaminación lumínica, filtros de banda estrecha para captar únicamente esa luz de emisión de hidrógeno alfa con cámaras astromodificadas, porque si no, no tiene sentido.
Yo por ahora no utilizo esos filtros, pero bueno, ahí están. Es una opción que tenemos ahí que también obviamente se pueden utilizar en focales más largas de las habituales. Y vamos a ver ahora la parte de planificación de este tipo de fotografías, que yo creo que es un paso muy importante. Primero, vamos a utilizar focales más cerradas de las habituales. Así que no vamos a captar mucho espacio del cielo. Vamos a estar bastante limitados. Por ejemplo, con un 200 milímetros y colocando incluso el horizonte por debajo del tercio inferior, la elevación más alta que vamos a captar es ligeramente superior a 10 grados y eso es muy poquito. Así que tendremos que aprovechar esos momentos del año en los que los objetos celestes que queremos fotografiar están próximos al horizonte, ya sea el centro galáctico, Antares, una nebulosa o lo que sea. Porque no nos va a valer cualquier día, no nos va a valer cualquier mes, hay que ser muy precisos con esa planificación. ¿Qué más? Lo hemos visto también antes. El hecho de usar una focal más larga de lo habitual influye no solamente en el tiempo de exposición para obtener estrellas puntuales, no solamente en cómo afecta la vibración del trípode, sino también en el paso del tiempo. Porque no es lo mismo cómo cambia un encuadre, cómo cambian los elementos del cielo en 10 minutos con un 14 milímetros que cómo cambian con un 200 milímetros. Porque elementos que están, por ejemplo, en el tercio de la derecha, en 10 minutos desaparecen de mi encuadre. Así que es una cosa muy, muy importante porque nos podemos llegar a quedar sin foto. De hecho, si habéis hecho fotografía, y de nuevo recurro a eso, fotografía de luna con un teleobjetivo, bueno, pues habréis visto cómo de rápido pasa todo. Tú estás con tu, 400, 600 milímetros, has hecho una planificación y de repente ves cómo entra la luna en el encuadre, lo poquito que está detrás de tu sujeto, por ejemplo, la torre de una iglesia. La foto que tú tienes planificada en la que todo es perfectamente simétrico pasa rapidísimo. Es que o haces una ráfaga o te la has perdido. Y aquí ocurre igual. Conforme más larga la focal, pues más se va a notar ese movimiento de los elementos en el cielo. Y por tanto, entre una cosa y otra es un paso que es imprescindible. ¿Cómo lo planifico yo? Bueno, pues yo utilizo Planit, porque Planit tiene una realidad virtual en la que puedes ver el terreno, puedes ver tu modelo 3D, puedes ver los elementos del cielo para la focal que tú has escogido, para la orientación vertical u horizontal que has escogido, y sabes que si vas a ese punto que tú has planificado, la hora y el día que tú has decidido, vas a llevarte la foto que estás viendo ahí. Puede haber algún error a nivel del terreno, como también vimos hace poquito con Jaime Marín al hablar de planificación de lunas. Bueno, pues porque no es del todo preciso, pero en general, y con alguna pequeña modificación, tienes prácticamente tu fotografía hecha. Y eso es una grandísima ventaja. Otra cosa también a tener en cuenta es la contaminación lumínica, que es algo que de por sí ya miramos siempre cuando hacemos fotografía nocturna. Pero es que cuando utilizamos focales más largas, como decía antes, vamos a fotografiar lo que está más cerca del horizonte. Y no es lo mismo fotografiar a 45 grados de elevación o a 5 o 10 grados de elevación, porque esa contaminación lumínica nos puede afectar muchísimo. Así que por favor también tenedlo en cuenta. Y vamos a ver ahora cómo sería el trabajo en la localización, porque tiene su particularidad por el hecho de utilizar un Star Tracker, si es que lo utilizamos, claro. Porque si hacemos la fotografía del cielo, entonces tenemos el tracker encendido y las estrellas nos salen perfectamente puntuales, pero tenemos el problema de que ahora el suelo se nos va a mover. Así que tendremos que hacer una segunda fotografía, ahora con el tracker apagado, en la que las estrellas van a tener traza, me da exactamente igual, porque de esta fotografía segunda únicamente quiero la parte del suelo. Y ahora ya sí, el suelo va a estar perfectamente nítido. Vamos a la fotografía del cielo. Como digo, Star Tracker encendido. Hemos hecho ya el alineamiento con la estrella polar, ya sea con la aplicación móvil, el láser, el Polar Scope, y vamos a tener un tiempo máximo de exposición que va a depender del tiempo para evitar el calentamiento del sensor y que aparezcan hot píxeles, que nos aparezcan luces quemadas, como por ejemplo las estrellas, nebulosas, galaxias, que ya digo que es muy sencillo de quemar. Y también un tiempo máximo para obtener trazas. Ese tiempo obviamente va a ser mucho más grande que si no utilizamos un Star Tracker, pero va a depender de la focal y de nuestro tracker. Por ejemplo,
Con el que yo utilizo, que es el Nomad de Move, puedes poner 5 minutos con un 35 milímetros, 3 minutos con un 50 milímetros, 2 minutos con un 70 milímetros, 1 minuto con un 200 milímetros. Y todo esto utilizando el láser para hacer el alineamiento, y son tiempos máximos, ¿vale? No quiere decir que siempre utilice esos tiempos. Obviamente para 200 milímetros o 70 milímetros o incluso 50, el tiempo que he comentado está bien, pero 5 minutos para 35 lo normal es que no llegue a tanto. Diafragma, bueno, pues va a depender del tiempo de exposición que hayamos utilizado y también del equipo. No es lo mismo utilizar un objetivo que a 1.8 ya es de 10 que utilizar un objetivo que tenemos que cerrar un poquito más para tener más nitidez, tener menos aberraciones ópticas, o lo mismo con la cámara. No es lo mismo una cámara que a ISO 3200 tenga un ruido que es que no se ve, que otra que con ISO 800 pues ya salta por todos lados. Y como decía antes, de esta fotografía nos vamos a quedar únicamente con el cielo, con las estrellas, y por tanto el enfoque pues será a las estrellas. Vale, tenemos ya la foto del cielo. Apagamos el tracker y hacemos la foto del suelo. ¿Qué parámetros utilizamos? Pues igual que antes, vamos a utilizar un diafragma y un ISO que sean óptimos. Aquí no tenemos esa limitación del tiempo por estrellas con trazas, así que podemos buscar unos parámetros que nos den un RAW con más calidad. No hay que volverse loco, no hay que bajar a ISO 100 o cerrar el diafragma a f.9, porque entonces no vamos a captar nada de luz. Pero, bueno, pues vamos a buscar unos valores, pues yo que sé, 2.8, 4.0 de diafragma, ISO 800, ¿vale? Son unos valores correctos para partida. El tiempo de exposición, pues dependerá del diafragma, dependerá del ISO que hayamos utilizado y también de la luz que llegue del entorno. No es lo mismo fotografiar una zona con pues un montón de contaminación lumínica que de una forma o de otra nos va a llegar a nuestra localización, que fotografiar en un sitio con un cielo muy oscuro y que además sea un valle más cerrado. Tiempo máximo de exposición de nuevo, para evitar calentamiento del sensor y para evitar luces quemadas. Por ejemplo, si tenemos un pueblo que aparece en el horizonte. Y en este caso, ¿dónde vamos a enfocar? Bueno, pues al sujeto. Vamos a estar trabajando con tiempos de exposición más altos de los habituales. Vamos a poder exprimir más esos archivos, pero es probable que aún queramos más. Así que hay otra opción que es hacer un apilado. Un apilado no es más que hacer varias fotografías sin mover el trípode para luego en el ordenador, con programas especiales o incluso con Photoshop, pues las sumamos una a otra de forma que eliminemos el ruido aleatorio. ¿Cuándo lo suelo hacer? Yo lo suelo hacer en el suelo, solo si es muy oscuro, que suelo hacer 3 tomas. Es muy raro. Estoy pensando y creo que nunca he utilizado más de 3 tomas para eliminar ese ruido aleatorio. Y luego en el cielo, pues depende mucho de lo que esté fotografiando. Desde 3 tomas para la Vía Láctea, porque 3 tomas es lo mínimo para que luego el programa pueda buscar el píxel que más veces se repite, que será esa señal de luz y no la de ruido, a entre 5, 7, 8, 9, 10 para los objetos de invierno que tienen una luz que es mucho más débil, que vamos a tener que exprimir mucho más en el revelado y procesado y que por tanto es mejor si partimos de un archivo que sea más limpio a nivel de ruido. ¿Qué más? Vamos a ver cómo sería el procesado en el ordenador. El revelado que yo hago en Lightroom, habitual tanto para la fotografía del suelo como para la del cielo. Hacemos el apilado, si es que lo queremos, para el suelo, que yo lo hago en Photoshop, y el cielo, que yo lo hago en Sequator porque tengo Windows. Sequator es un programa gratuito. Y para Apple está la opción de Starry Landscape Stacker, ¿vale? Que es un software que es de pago. ¿Qué más? Hay un paso que, igual que el del apilado, es totalmente voluntario, que es la reducción de estrellas que yo hago con StarNet. Es, para mí, en el trabajo en el ordenador, equivalente a utilizar en el campo un Star Tracker. Es como la noche y el día. Te mejora la fotografía muchísimo. ¿Y cómo funciona este software? Bueno, pues es muy sencillito. Tú metes tu imagen del cielo y te da una fotografía en la que no están las estrellas. ¿Para qué? Bueno, pues para poder procesar esa imagen del cielo con mucha más flexibilidad, a nivel de contraste, a nivel de detalle, a nivel de color, a nivel de texturas, a nivel de ruido, sin afectar a las estrellas. Y tal es la diferencia que simplemente el archivo que sale, en mi caso de StarNet,
cuando quita las estrellas, te muestra nebulosas, te muestra colores, te muestra nubes de polvo que antes no veías porque estaban ocultos por las estrellas. Y simplemente esa fotografía es espectacular y no tiene nada que ver con la fotografía que tú directamente le habías metido al programa. Vale, luego unimos en Photoshop la fotografía del suelo y la fotografía del cielo, con el apilado, con la reducción de estrellas, etcétera, etcétera. Ya hacemos el proceso habitual en nuestras fotografías nocturnas. Y una cosa muy importante en la que yo creo que hemos caído todos, yo sigo cayendo y que al menos tenemos que ser conscientes, ¿vale? Y es que vamos a volver a casa con una fotografía del suelo que tiene mucha más luz de la habitual. Y vamos a estar muy, muy tentados a mostrar toda esa luz que hemos captado, a mostrar todo el detalle, a mostrar esas sombras con tanta información. Pero a no ser que hayamos aportado iluminación, la fuente de luz de mi escena es el cielo. Y por tanto, el suelo no puede tener igual o más luz que la parte del cielo. Y de hecho, una forma muy sencilla de comprobarlo es revisar la fotografía que has hecho del cielo o la fotografía que has hecho para el suelo y comparar la luz que tiene el cielo y la luz que tiene el suelo. Y vais a ver la diferencia que hay. De hecho, lo normal es que en la foto que hemos hecho para el cielo, el suelo salga prácticamente oscuro. Entonces, yo no digo de quedarnos en ese punto de que el cielo se vea totalmente negro, pero tampoco nos vayamos a ese punto en el que el suelo parece de día y no respetamos la coherencia de la iluminación, no respetamos la física. Y es que además también tenemos que buscar un aspecto nocturno, ¿vale? Entonces, por esos dos motivos hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Que te lo quieres saltar porque es lo que quieres mostrar? Perfecto, pero al menos que seas consciente de que no es lo natural, de que si la fuente de luz es el cielo, el suelo no puede tener igual o más luz. De hecho, en nuestro histograma deberíamos tener dos montañitas, una más a la izquierda, más cerca de los negros, que es la parte correspondiente al suelo, y otra más a la derecha, en la zona de sombras, llegando igual a medios tonos, que sería la parte del cielo. Y ambas deberían estar más o menos separadas. Si aporta luz en el suelo, si llega contaminación lumínica al suelo o lo que sea, a lo mejor ya se puede empezar a mezclar. Pero si no, ambas estarían separadas. De hecho, fíjate en esas fotos que decía, en la que hemos hecho para el suelo o la que hemos hecho para el cielo, y verás cómo hay dos montañas en el histograma de una zona que corresponde al suelo y otra que corresponde al cielo. Puedes hacer la prueba, además, haciendo una selección del suelo o del cielo y viendo en Photoshop cómo el histograma se queda únicamente con la montaña de la izquierda. Se ha seleccionado el suelo, de la derecha se ha seleccionado el cielo. Entonces, en resumen, el hecho de utilizar una focal más larga en fotografía nocturna no es únicamente una cuestión técnica, sino que al final es una forma pues, diferente de mirar el cielo y decir qué es lo que quiero que entre en mi encuadre, qué es lo que quiero que cuente en mi fotografía. Porque con una focal más larga, esos elementos del cielo ganan presencia y de repente lo que antes era una nebulosa, una constelación que con un gran angular pasaban desapercibidos, de repente se convierten en protagonistas de nuestras fotografías y elementos con los que podemos jugar para componer, como decía antes. No nos tenemos que ceñir al centro galáctico, al arco de la Vía Láctea, a un ecuador celeste, sino que tenemos multitud de opciones para componer. ¿Qué es más difícil? Seguramente sí, al menos al principio. Luego ya, bueno, pues más allá del hecho que tienes que utilizar un tracker y requiere un poquito más de trabajo, no. ¿Que requiere más planificación? Pues también. ¿Que requiere más paciencia? Sí. ¿Más equipo? Seguramente. Pero al final, como todo en esta vida, y obviamente la fotografía nocturna no va a ser diferente, cuanto más esfuerzo dedicas a algo, cuanto más lo trabajas, más te va a devolver. Así que, pues intentad la próxima vez que salgáis al campo, llevaros un objetivo con una focal más larga. Ya digo, es que desde un 28 o con un 35 se hacen ya cosas muy diferentes. Un 50, un 85 y disfrutad de la fotografía nocturna de otra manera, ¿vale? No digo que dejéis en casa los grandes angulares, pero sí que podéis jugar un poquito con esas diferentes focales. Y antes de terminar, os recuerdo que podéis uniros al grupo de Telegram del podcast, que podéis encontrar en javierrosano.com/Telegram, donde charlamos de fotografía nocturna, de los episodios del podcast, de ideas de nuevos temas, de nuevos invitados, de material, compartimos consejos, trucos, fotografías también para que el resto de personas pues las vean y las comenten.
Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de las ventajas de usar focales largas en fotografía nocturna más allá de los grandes angulares extremos. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.